decir, cuando venía, veo en las alcantarillas que habían puesto Bárbaros y Payo. A veces uno... me llaman a algunas radios, porque hay como una juventud revolucionaria que le ponen un sello del tipo... esos chicos trabajan para La Colina, que es la estructura de la señora Alicia Kirchner, que cuando yo estaba exiliado, prófugo o secuestrado, era funcionaria del gobierno militar. Y una cosa que nunca digo, pero total es... A mí cuando me secuestraron, me largan del secuestro, me van a soltar y uno tiene el impacto. Entonces me dice, ¿qué le quedó grabado? Una tensión pesada. Y le digo, qué sé yo, algo tenía que decir, digo, que el agua era salada. Se hizo un silencio y ahí yo me di cuenta que podía haber metido la pata, porque si lo que decía marcaba que definía dónde yo había estado. Luego Juvenal, un periodista que falleció hace unos años, escribió un libro, dice que yo había estado en General Villegas. Nunca lo dije esto, pero bueno, en una chacra en medio del campo en General Villegas, punto, no importa. Quiero decir que en alguna medida uno tiene con qué responderle a algunos jóvenes que creen que son de izquierda. Y cuando yo peleaba, Néstor Kirchner se enriquecía como abogado de la 1050. O sea que, me parece que lo que vivimos como pesadilla los argentinos es un gobierno feudal provincial. Néstor fue mi amigo. Yo a veces me calmo un poco porque, yo fui amigo de Bergoglio, muy amigo del cardenal, y cuando asume Néstor, el cardenal me llama y me dice, acérqueme. Yo tuve 3 charlas con Bergoglio y 2 con Néstor sobre la posibilidad del acercamiento. Acercamiento que yo formulaba para Néstor como reflejo de la sociedad. Y lo de Bergoglio terminó como terminó. Parece que la sociedad se trabó en los 70. Hoy hay un artículo de Fernández Díaz en La Nación sobre la corrupción y la ética, y es un artículo importante. Y Jorge Fernández Díaz, que es un hombre inteligente, una de las mejores plumas que hoy tenemos, desarrolla esta enfermedad del poder en la Argentina, esta idea de que el poder necesita enriquecerse económicamente, como que el poder está también en el dinero, que sin dinero no hay poder. Yo esto lo discutía con Néstor. Yo con Néstor y Cristina debo haber cenado 100 veces, o sea que no hay que... Vivíamos a 2 cuadras, cuando estaban solos me llamaban. Digo, tengo una larga recorrida. Y antes de asumir yo les decía, si quieren trascender, hagamos una ley, un pacto, para que todo cargo electivo en la Argentina, desde presidente de la AFA, gobernador, intendente, sindicalista o rector de la universidad, cada cargo tenga una sola reelección. Porque hay democracia si hay movilidad, si hay cambio. Y él no me contestaba, nunca me decía nada. Hasta que un día debido me dijo, ¿no te das cuenta que es justo lo que él no quiere? Yo estuve con Néstor los primeros 4 años y fue otra política. Nosotros le dimos 10 años a todos los medios. Néstor lo decidió. Nosotros no... Es decir, Néstor en todo su periodo creo que tuvo una cadena oficial, si me equivoco, 2. Pero era otra concepción del poder. Claramente, no estoy defendiendo a Néstor. Néstor era un constructor. Néstor sabía lo que necesitaba para armar políticamente. La desgracia es la frustración que él transita después de la derrota, donde se enceguece con esta ley de medios. Una ley de medios que es un retraso para Argentina total. Dicen que van a democratizar, compran Crónica,
Canal 9, compran C5N, Radio 10. Si eso es la democracia, es toda de ellos. La democracia es de ellos, es una propiedad. Yo realmente creo que tenemos que pelear para sacarnos esto de encima, porque este gobierno, lo que hace Néstor al final, es como un acuerdo con los restos de la izquierda de los 70, que vieron pasar el tren de la historia y quedaron parados en el andén. Y entonces cuando él tiene un tembladeral, porque no tiene una concepción, no hay un modelo, ningún modelo hay. Lo único que hizo en principio fue recuperar el poder del Estado que Menem había dilapidado o desandado. Entonces, en algún punto él convoca a esa izquierda, les da un espacio de poder y esa izquierda termina justificando lo injustificable. Y hoy Fernández Díaz lo pone, yo lo digo siempre. Eran mis amigos José Pablo Feynman, Horacio González. Pero ellos, en alguna medida, como les dan un pedacito de poder, a cambio de eso justifican a Gildo y Fran en Formosa, a Devido, a personajes que de izquierda no tienen nada. Yo digo, si los 70 hubo heroísmo y fue tragedia, ahora hay saqueo y es comedia. Es una decadencia en serio. Por eso yo planteo, no por hacer solo la defensa de Perón, porque yo soy de los que dicen peronismo es el lugar donde nací, no ya el lugar donde habito. Creo que hacia adelante peronistas, radicales, conservadores, socialistas, tenemos que reformular la política y salir, sí, de un gran defecto. Los argentinos somos apolíticos y ese ser apolítico tiene un costo muy caro, porque cuando nos encontramos con la realidad nos lastima. Me parece que lo que estamos sufriendo los argentinos es la fractura social, porque el gobierno decidió dividir la sociedad. Entonces hay gente que tiene su diario, su televisión, su radio, todo esto está armado de un lado y del otro estamos lo que leemos, ¿no? El otro diario, y aquella frase, ¿qué te pasa, Clarín?, nos marcó mucho. Y lo digo yo porque yo me peleé con Clarín. Pero una cosa es pelearse y otra cosa es creer que es el enemigo. La democracia es entre adversarios, no entre enemigos. Y me parece que estamos viviendo como un tiempo final donde los que están en el gobierno tienen miedo que se les acabe y los que estamos afuera y en contra tenemos miedo de que duren. Entonces como que estamos todos tensos. La democracia, que es alternancia, se convirtió en esto porque ellos quieren hacerla eterna. Hay quien pueda gobernar. ¿Cuál es la alternativa? Yo creo que la alternativa son los partidos. El peronismo tiene dos candidatos, que son Scioli y De la Sota. Está Macri y está Wiener. Esos cuatro candidatos son normales. Son gente que puede formular otro esquema de sociedad. Y entonces esa es la política hacia adelante. Ahora, no son como Cristina, a Dios gracias no son como Cristina, porque nosotros los elevamos tanto, como hicimos con Menem, hasta con Alfonsín, los inflamos demasiado y cuando se pinchan los tiramos. No tenemos un gobernante que pueda caminar nuestras calles. ¿Cómo el poder enferma y no pueden sentirse par del poder? Entonces el poder los saca del lugar, se creen superiores, porque el poder está en el sillón, en el cargo, no en la conciencia. Insisto, el poder es una conciencia. Si estuvieran su prestigio, no necesitarían acumular dinero para reservarlo y guardarlo. Tenemos que enamorarnos de la política, tenemos que politizarnos y tenemos que enamorarnos de la inteligencia y dejar de amar la viveza. Marco de Nevi hace 30, 40 años La Nación escribió un artículo reivindicando la inteligencia contra la viveza. Nos seduce la viveza y la viveza es la gambeta corta, es la picardía,
es la pequeñez. Y en una sociedad que estamos llenos de inteligencia, la inteligencia no está en el poder, la inteligencia no está en la política. Entonces, de golpe, encontramos lo del Papa. Y decís, eso estaba, sí, pero la mirada no se depositaba ahí, se depositaba en cualquier otro lado. Y yo termino diciendo que el ciclo de este gobierno está terminado. Nos va a dejar mucho daño, pero también nos va a dejar una gran enseñanza. Para ser un país en serio tenemos que estar todos empujando y comprometiéndonos y participándonos. Vamos a estar cerca de pasar lo peor, porque si este gobierno se eternizaría y si ella llegara a la reelección sería lo peor. Pero no es Venezuela, donde el mismo espejo de Venezuela es una fractura que impide que caminen. Aquí, en las elecciones de octubre, empieza el final de este ciclo. Pero lo que importa no es solo que ella se acabe, sino que entre todos podamos construir una sociedad de diálogo, de respeto y de pasión por el futuro y por nuestra misma realidad. Gracias.